señoras y señores, la siesta se ha terminado, la tarde se activa y yo te invito también. A continuación te cuento todo lo que tenemos hoy para vos. Junto al arquitecto Arturo Pereira vamos a estar hablando sobre cómo la arquitectura recupera materiales y técnicas ancestrales para desarrollar viviendas más sustentables, eficientes y con identidad local. Además, junto a Natalia Villegas conoceremos el origen y el significado de la tradición de la caña con ruda que cada 1 de agosto acompaña la celebración de la Pachamama. Y como siempre, el repaso de la información, lo más importante que ha sucedido en San Juan de la mano de Diario Huarpe. Así que, como siempre te digo, pone la pava, cebate un mate, pero prendido la pantalla, que yo te invito, recién está comenzando. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Yo Te Invito. Hoy tarde de jueves, hoy una tarde que tenemos mucha información, sobre todo para compartir con todos ustedes en un día en el que los sanjuaninos y la provincia, ¿no?, ha decretado duelo por 3 días justamente para rendir homenaje a los 4 sanjuaninos fallecidos en el accidente aéreo que les comentábamos ayer y que ha conmocionado la provincia de San Juan. Le damos la bienvenida a Ale, que nos va a ayudar un poquito a entender todo lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va, Ana? Placer de saludarte, ¿todo bien? En un día, como decías, ¿no? Un día triste. Desde ayer a la tarde hasta lo que va de hoy, me parece que va a continuar en la jornada de mañana. Hay mucha gente que tal vez no se enteraba de la noticia hasta que la conoció y la han tomado muy mal, o sea, se la tomaron mal porque mucha gente los conocía, a estas personas que terminan perdiendo la vida, sí, a través de una pantalla, digo, porque eran accesibles a dar una entrevista y al menos fue impactante conocer que ellos habían fallecido. ¿De qué les estamos hablando? Por ahí hay quien todavía no sepa lo acontecido con este accidente aéreo que ocurrió en el departamento Valle Fértil, cuando un helicóptero que transportaba 7 personas, 4 de ellas sanjuaninos, se estrelló en condiciones que aún intentan determinarse. Un helicóptero Bell 412 es el modelo, perteneciente a una empresa privada, justamente había sido contratada para realizar un vuelo hacia la provincia de La Rioja, donde se iban a intentar realizar algunas maniobras que tenían que ver con sofocar las llamas de un incendio. Un helicóptero para eso. Dos datos de eso, Ana. El helicóptero lo dieron ayer a conocer en la conferencia de prensa de la Secretaría, 2 años. O sea, no era un helicóptero viejo, era medianamente nuevo y la intención era recordar que se estuvo capacitando desde el lunes a los bomberos sanjuaninos contra los incendios forestales. Este helicóptero era habitualmente utilizado para eso. El lunes fue teórico, el martes práctica en el Aeroclub y el miércoles en principio era primero los jefes, que era el vuelo que se termina estrellando, y después se iban a subir personas, comandantes tal vez de menor rango de bomberos, estoy hablando, más los efectivos de bomberos que eran alrededor de 25 para ir a Chilecito y hacer como una práctica y a la vez ayudar a la provincia de La Rioja. Justamente el helicóptero se había estado viendo en las noticias. Nosotros ayer teníamos en el guión una noticia que comentarles, imágenes que mostrarles por justamente estas tareas de formación a los bomberos, y muchos periodistas incluso se habían podido subir, habían volado en esta nave que, como dice Ale, era realmente nueva. Se están trabajando en las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió. En el día de hoy obviamente surgieron, como siempre pasa, muchas teorías, ¿no?, relacionadas nunca a la nave, nunca con la nave, ni tampoco con el saber del piloto, que al parecer era una persona, digamos, muy experimentada, sino con las condiciones climáticas del lugar. Poca visibilidad, mucha nubosidad baja en el área, lo que habría dificultado las tareas de este vuelo. También se habló mucho que son vuelos ya por estos, ¿no?, habituales.
habituales, pero son vuelos difíciles, digamos, no Sí. son vuelos urbanos, son vuelos que se realizan en áreas difíciles, montañosas, donde puede haber presencia de humo, de nubes, Claro, y que dicen- hacen que, sí. que sea frecuente este tipo de Y accidentes. dicen los especialistas que es una zona donde iba el helicóptero de los conocidos, digo, de los que pilotean habitualmente. El caso de Gallardo, que es un histórico piloto de la provincia, del helicóptero de la provincia de San Juan, que él dice que esa zona es una zona de vientos y de nubes. O sea, es una zona habitual, digamos. Si vos pasás por ahí, sabés que te podés encontrar con este tipo de clima. Pero si te parece, Ana, vamos repasando las noticias. Vamos repasando porque, bueno, obviamente les comentamos nosotros cuáles son las teorías, en qué se está trabajando, pero han pasado muchas cosas desde la última vez que nosotros nos vimos en pantalla cuando les comentábamos la trágica noticia. En el día de ayer, los rescatistas se dirigieron hacia el departamento Valle Fértil para comenzar con el rescate de los cuerpos. Sale que se llevó a cabo esta mañana a primera hora. Sí, vamos por parte, Ana. Vamos a arrancar viendo un video ilustrativo que hizo un compañero nuestro, Lucho, Bien. de cómo fue la ruta. Recordar que yo no tenía este dato, me lo informaron en la mañana de hoy, no tienen caja negra los helicópteros. Bien. Sí tienen GPS. Recordemos que la alerta se activa porque el piloto parece, al tener el inconveniente, activa la alerta y rápidamente llegan al lugar 2 helicópteros. Uno de La Rioja, que estaba cerca de Chilecito por el tema del incendio, que es el primero que lo logra visualizar. Bien. Y el otro es de una persona conocida en el ambiente, digo, del audiovisual, que es el Huevo Muñoz, Sí. que estaba en Hachal, en otro helicóptero. Ambos llegan, el que estaba de La Rioja regresa rápidamente a pedir ayuda y la posibilidad de el Huevo Muñoz de divisar dónde estaba para guiar a las personas rescatistas. Ponelo a pleno, Douglas, para que repasemos. Desde el principio vamos a ir repasando. Mira, este es la ruta de vuelo. Es una gráfica, ¿no? Para que tengamos noción, Ana. Pero ahí podemos ver bien cómo era el Claro, paisaje, cómo era el lugar. 10:26 sale y ahí se pierde todo contacto. En el Mogote del Toro, que es donde se habla de que termina impactando. 10:26, hasta allí tenían contacto y allí se asciende la alarma. Así era la zona, así es la zona, Claro, una se zona habla de que montañosa. hay dos posibilidades. Además de la montaña, no saben si era niebla o la otra posibilidad, Ana, es las nubes bajas. Viste que ayer Sí, estaba nublado. sí. Bueno, ellos le llaman techo de la nube. Por ahí, bueno, en este tipo de vuelo lo que se intenta hacer es, no sé si en el helicóptero es más fácil que en el avión. A mí me ha tocado y el avión lo que intenta hacer es ir arriba de la nube. Claro. ¿Por qué? Porque no ves si hay montaña. Digamos, la visibilidad se te acorta. Si vos seguís avanzando entre medio de la nube, no ves. Bueno, Tega, lo que decíamos en este sector, y después intenta seguir vuelo, que aparentemente allí fue donde enciende la alarma el piloto, después de impactar en el Mogote del Toro, continúa y termina cayendo y se prende fuego en el otro sector que sigue. Douglas, dale play, para que veamos ahí en Huanchín, que está muy cerca de Chilecito. Para que se den una idea, la montaña no es esa precisamente, pero es para que tengamos una noción. Cuando vos vas por ruta 150 y pasás desde Hachal a Valle Fértil, tiene una trepada interesante, de mucha altura. Bueno, esa montaña es, que después descendés y ya vas llegando al Valle de la Luna. Esa montaña es la que, obviamente en otro sector, no de la ruta, que termina golpeando justamente con el helicóptero, ¿no? El lugar era difícil también, acceso. ¿no? De difícil acceso para también las tareas de los rescatistas, incluso para poder divisar a la nave que quedó completamente destruida. Por esa razón las tareas de rescate fueron complejas. En el día de ayer lo que se hizo es llegar hasta una base, se cerró completamente el parque, los visitantes que en ese momento, los turistas que estaban en el lugar, fueron acompañados a retirarse y el parque se cerró 1,5 kilómetros antes, ¿no?, del ingreso principal, que esto es sobre ruta 150, para poder desplegar el operativo con tranquilidad. Se instaló una base donde iban a trabajar los brigadistas y hoy a primera hora, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ya con quizás otras condiciones, sí partieron para allá. Al lugar del accidente se podía llegar en vehículos todoterreno, pero hasta cierto punto. Y después caminando. Claro, desde el acceso del parque hasta el lugar del accidente hay 30 kilómetros.
24 kilómetros se podían hacer, ¿no? En estos vehículos 4x4, pero el resto caminando. Por eso las tareas de rescate fueron dificultosas y se utilizaron helicópteros. Sí, y además anoche Ana se dejó una guardia. Sí. No sabemos si eran bomberos, policial, pero se informó que había una guardia. ¿Por qué? Porque hay mucho animal en esa zona, entonces tenían miedo de que ensuciaran la escena, digamos, porque recordemos que también llegó gente de Nación para investigar qué terminó sucediendo con el helicóptero, para hacer las pericias, y además estaban los cuerpos. Por eso hubo una unidad que se quedó cuidando esa zona, donde la pasaron realmente muy mal por el frío, digo, que hacía a esa hora, digamos, a lo largo de toda la noche. Pero quiere que escuchemos a Fernando Escabuso. Sí. Él es piloto, amigo del piloto que termina perdiendo la vida, Valenzuela, y además es el dueño de la empresa, que él da la teoría, tal vez la más firme, de lo que termina sucediendo por sus conocimientos. ¿Quiere que lo escuchemos? Vamos. Creo que no fue ni falla de la máquina, ni alguna imprudencia, sino que la meteorología ha influido de manera que hayan perdido noción de la ubicación. Eso es lo que se conoce en aeronáutica como desorientación espacial, cuando uno queda metido en una masa de nubes. Había techos muy bajos en ese momento en el lugar donde él estaba volando. El techo es la base de la nube. Las nubes habían bajado muchísimo y bueno, son lugares con alturas irregulares, y una maniobra para tratar de buscar una ruta, un rumbo, puede hacer que se lleve por delante una altura. Claro. Pero bueno, esa es una apreciación personal de alguien que ni siquiera estuvo en el lugar. Pero yo volé mucho tiempo con el Ronco, sé qué clase de piloto es, que no hubiera puesto en peligro a nadie. Conozco la máquina, sé que es una máquina excelente, así que yo me inclino por una cuestión meteorológica. Pero bueno, será la Junta de Accidentes la que determine exactamente qué es lo que pasó. Es un trabajo de riesgo. Ya el hecho de volar es una cuestión que nos pone en una situación de riesgo. Mis dos hijos también son pilotos. Sabemos que esto puede pasar. Yo hace más de 30 años que vuelo y no es el primer amigo que pierdo. Es muy duro, nos golpea, porque se hace como una familia, es como perder un integrante de la familia. Pero bueno, está dentro de los riesgos que aceptamos cuando elegimos esta profesión. Y más la que hacía él, que es un vuelo de alto riesgo. El vuelo de la lucha contra el fuego es de mucho riesgo por una cuestión de que si no está tirando agua con un helibalde, está metido en zonas inhóspitas o volando entre montañas. El vuelo de la lucha contra el fuego no es un vuelo de placer. Tiene un alto grado, un alto porcentaje de que algo salga mal. Vamos a viajar, vamos a hacer, la mayoría de los que estamos acá vamos a viajar, quedará la guardia, que es la que está cumpliendo servicio acá, que entre paréntesis ayer en el momento que yo me enteré de esto, volví a la base, compartí la noticia con el personal que estaba de guardia y tomé la decisión de levantar el servicio, porque el piloto que estaba de guardia ayer se choqueó mucho, y bueno, yo no podía permitir que si sale una emergencia salga a volar en esas condiciones. Me pareció irresponsable, así que ayer se comunicó a todos nuestros clientes, a toda nuestra área protegida, que estábamos fuera de servicio. Se entiende. Él es uno de los pilotos y dueños de la empresa. Recordar que este helicóptero pertenecía a Córdoba, una empresa privada que alquila justamente este tipo de vehículos para realizar este tipo de operativos, digo, de la lucha o para asistir en incendios forestales. Lo que se habla por todos lados será niebla, nube, pero es el tema del clima lo que complica el vuelo de esta tripulación que termina perdiendo la vida. Y justamente la justicia federal, la encargada de evaluar y analizar qué fue lo que sucedió, es el juez federal Maldonado.
el que está a cargo justamente de esta causa. Y vos decías, sale toda una provincia consternada, sorprendida por esta muerte trágica, ¿no? De 7 personas, pero 4 de ellas eran sanjuaninos y además sanjuaninos que ejercían distintas funciones dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia de San Juan. Por esa razón eran conocidos, eran personas que normalmente salían en los medios y que la gente las conocía, pero más aún sus familiares que desde un primer momento estuvieron en el lugar para seguir el paso a paso de lo que se hacía. Fueron en la jornada de ayer, fueron en la tarde a la central de policía, digamos, a la estación de bomberos, perdón, que allí fueron informados. Pero quiere que conozcamos los perfiles de cada uno de estas personas. Vamos a ir repasando los 7 tripulantes que viajaban en este helicóptero. Carlos Heredia, que es el director de Protección Civil, ex jefe de bomberos con 30 años de trayectoria en la Policía de San Juan, coordinó operativos antiincendios, sismos y fenómenos climáticos. Él era vallista, nacido en Valle Fértil. A ver, continuamos. Marcelo Germán Videla, que era el actual subjefe de la Policía de San Juan, integró fuerza durante casi 3 décadas y asumió su cargo en marzo del 2026. Otro sanjuanino. Continuamos y vamos a encontrar a Rubén Castro, que era el actual jefe de bomberos de San Juan, que lideró operativos ante incendios forestales, industriales, urbanos y dedicó gran parte de su carrera a la conducción de emergencias. Jorge Carvajal, que era el segundo jefe de bomberos, tenía una amplia experiencia en incendios forestales, coordinó misiones de asistencias como el envío de brigadistas a sanjuaninos a Corrientes del 2022, inclusive también coordinó lo que fue en el sur hace poco, los incendios también a los brigadistas que fueron hacia aquella zona del país. Hasta allí los sanjuaninos. Ahora conocemos a Andrés Bosch, que es coordinador regional del Servicio Nacional del Manejo de Fuego, era referente nacional en prevención, capacitación y combate de incendios forestales. Él era cordobés. Continuamos y hay otro cordobés que es Rodrigo Aimeta, jefe de la Brigada Nacional, especialista en incendios forestales, participó en operativos y capacitaciones de brigadistas en distintas provincias. Y por último, el piloto Matías Valenzuela, nacido en Buenos Aires, piloto del helicóptero Bell 412, contaba con experiencia en operaciones aéreas de combates de incendio y prestaba servicios para la Agencia Federal de Emergencia, las 7 personas que terminan perdiendo la vida. Finalmente, como decíamos, hoy se llevó a cabo las tareas de rescate, ¿no, Ale? Que hablábamos, fue hecha en partes porque participó un helicóptero que fue trayendo hacia el punto, ¿no?, donde se realizaban las tareas. Los cuerpos se hizo en 3 partes, Ale, fueron 3 vuelos, ¿no? Sí, en realidad vía carretera. Se hicieron 3 vuelos. A ver. Desde el lugar del accidente, del lugar del hecho hasta la base que armaron dentro del Parque Chigualasto. Fueron 3 vuelos. Y de allí la posibilidad de vía terrestre, pero no lo hicieron por la villa cabecera de San Agustín, sino lo hicieron por la propia ruta 150 para desembocar en la ruta 40 norte y de allí venir hacia la capital para llegar a la morgue judicial. Me dicen, Ana, que alrededor de 25 minutos más o menos estarían llegando ya la caravana, digamos, que traslada a cada uno de los cuerpos. Son 2 morgueras custodiadas por Policía de San Juan, pero además nos contaba a Ariel Patruccelli en el mediodía en el noticiero que la zona igual sigue cerrada. No la ruta, que ya se había habilitado, pero sí el Parque Chigualasto. Primero, que no se pueden ingresar visitas y también porque siguen trabajando personas en el sector, en el lugar, para las pericias. Personas que llegaron desde Buenos Aires para saber qué finalmente pasó. Yo no tenía conocimiento, yo no sabía que, te lo repetía recién, que los helicópteros no tenían caja negra. Bueno, ¿qué va a pasar con los restos, ¿no?, de la nave que ha quedado completamente destruida? Leía que lo que va a pasar es que hoy al menos se están realizando todas las tareas, todos los rastrillajes para lograr intentar entender qué fue lo que sucedió y que después se determinará qué pasará. Obviamente se sacará todo eso de ahí, pero por el momento nadie toca nada porque lo que hay que entender, lo que hay que descubrir es qué sucedió, si fue una falla mecánica, que eso en principio se descarta, fue una falla humana o las condiciones climáticas del lugar hicieron que ocurriera esta tragedia. Alejandro, vos decías justamente que en 25 minutos estarían llegando esta caravana, los cuerpos a la morgue judicial, donde obviamente
obviamente la policía científica hará sus pericias, pero otra de las dudas, otra de las cuestiones era sobre el velatorio. Lo que se estimaba, lo que se pensaba es que fuese algo, fuese un homenaje. Incluso el gobierno de San Juan había puesto a disposición diferentes edificios públicos, entre los cuales se encontraba la catedral de la provincia de San Juan para el homenaje a todas estas personas. ¿Se sabe algo al respecto? Claro, por el momento? primero la primera opción cuando arrancamos en la jornada de hoy era la legislatura. Después sí, el propio gobierno se anunció que hasta el centro de convenciones era un buen lugar para despedir los restos. También en algún momento se habló, porque 4 de los sanjuaninos, 3 tenían relación con los bomberos, el cuartel de bomberos de la estación central que está en Capital, pero finalmente toma mayor fuerza la catedral, Ana, la catedral, que allí sea el velorio. En un principio habían de las 4 familias 3 que estaban de acuerdo que se hiciera en ese lugar. Vamos a ver si finalmente se confirma. Por ahora, aparentemente no sería para hoy, claramente, sino el velorio comenzaría mañana y sería en la catedral. Obviamente se espera novedades en torno a la respuesta y los familiares que están consternados por una muerte no trágica de este tipo. Ale, en Warpe TV lograron hablar con el hermano de justamente Jorge Carvajal, José Carvajal, que no sé si te parece. Lo que hizo escuchemos. Patruccelli, Sí. Recordemos que fueron enviados especiales del Grupo Warpe, Ariel Patruccelli y Sergio Leiva, porque aparecieron los hermanos tratando de contactarse con alguien en el operativo para que le contaran cómo iba a ser el traslado. Recordar que Bien. uno de ellos estaba Heredia, que era de Valle Fértil, 2 los bomberos eran del departamento Hachal. Bueno, uno de ellos, Carvajal, Sí. la familia se hizo presente como diciendo, bueno, que me digan qué van a hacer. Bueno, esto decía Patruccelli y Sergio Leiva, dialogaron cuando salía la comitiva y se encontraban con los hermanos. Y no lo cree, no, hijo de él, la señora. ¿Tenía hijos, familia? Sí, 2, 2 niños, ¿de qué edad? 19, 17. Sabíamos que habían estado de festejos este último fin de semana. Coméntenos cómo fue eso. Sí, estuvo en mi casa, cumpleaños de mi hijo, y ahí estuvo él conmigo, nosotros. Y ayer así el cumpleaños de mi viejo, lo íbamos a volver a juntar. Y no llegó, no llega todavía. Estamos destrozados. Se entiende cómo estaba este hombre que ha perdido a su hermano. Bueno, al menos unas palabras pudo dejar a la prensa que estaba presente ahí en la salida del Parque Ichigualasto. Recordar, Ana, que se decretó 3 días de duelo en la provincia y esto ha suspendido algunas actividades que ya estaban planificadas. Por ejemplo, el turismo de carretera, que en la jornada de mañana viernes tenía primero una conferencia de prensa, Sí. después un acto que era que los autos iban a girar por el centro sanjuanino, después en el Estadio Doc Antonio había como un show, porque recordemos que esta carrera es especial, se realiza un sorteo, había un show musical. Bueno, tanto la conferencia de prensa como la circulación de los autos por el centro, como el show musical, suspendido, no se hace, y el sorteo se tiene que hacer sí o sí, porque si no, no hay forma de que se realice la competencia. Me parece una buena decisión de la ACTC junto con el gobierno, será puertas cerradas, solo los pilotos y televisado, pero solo los pilotos. Antes podía ir el público, disfrutar, aplaudir, nada de eso. Suspendido, repito, por si alguno quería ir, el sorteo se hace, pero a puertas cerradas solo los pilotos van a ingresar. Y además el fútbol local suspendió Liga Sanjuanina, todas las actividades, ya sean de inferiores, futsal, primera división B local, que estaban previstas para hoy y el viernes, no se van a disputar, se va a retomar sábado y domingo. La agenda del gobernador de la provincia de San Juan también ha sido modificada porque estaba justamente en una misión en Londres y que luego también iba a viajar a Estados Unidos. Finalmente se decidió cortar con eso para acompañar tanto a los familiares de las víctimas, también obviamente a los funcionarios de la provincia de San Juan que trabajaban con estas personas que también obviamente se han visto muy consternados y movilizados por lo ocurrido y para seguir de cerca también la investigación. Hasta el momento
esto es todo lo que se sabe. Obviamente, si vos querés saber más, si querés seguir informándote de este caso que ha conmovido a la provincia de San Juan, te invitamos a que lo hagas a través de www.diariohuarpe.com y a través de toda la programación de Huarpe TV, que todo lo que pase lo vas a poder encontrar aquí. Nos vamos un corte, Alejandro. En el próximo bloque vamos a seguir con el programa como lo teníamos previsto. Tenemos, por ejemplo, en el próximo bloque vamos a estar hablando de arquitectura, Alejandro. Muy bien. Algo muy novedoso, en realidad novedoso que lo novedoso es que se vuelve a técnicas ancestrales, como por ejemplo la construcción con lana. ¿Te imaginas tu casa construida con lana de oveja? Mirá. Bueno, quizás así dicho por mí suena raro. En el próximo bloque vamos a estar hablando con justamente un arquitecto perteneciente a un grupo de investigación de la Universidad Nacional de San Juan, que nos va a contar qué es esto de construir con lana. Eso y mucho más en el próximo bloque. Quédate ahí prendido a la pantalla.